van a entrar, son los dos que aparecen ahí, ¿verdad? Derecho constitucional y el constitucionalismo. ¿Cómo va a ser la evaluación? Va a ser igual a este link que les mando de asistencia. Va a ser a través de un Google Form, ¿verdad? Yo les voy a poner en Classroom 5 minutos antes. Escuchen bien. 5 minutos antes de la evaluación, yo les voy a poner el link en Classroom. Ahí les va a aparecer el link. Cuando aparezca ahí, no se vayan a meter de inmediato porque no va a estar habilitado, ¿sí? Sino que hasta las 7 de la noche, su evaluación, hasta esa hora, a las 7, yo les voy a dejar ingresar para que lo respondan. Van a ser solo 15 preguntas. Como solo van a ser 15 preguntas, solo van a tener 20 minutos para responder, no un minuto más. Entonces, dentro de esos 20 minutos, ustedes tienen que haber mandado ya su evaluación. Si no, no les va a aparecer, no me va a aparecer a mí la nota porque yo voy a cerrar el link a las 7:20. Si va a empezar a las 7, termina a las 7:20. ¿Por qué? Porque solo son 15 preguntas. Y es de selección múltiple, ni siquiera van a tener ustedes que escribir. Entonces, no se van a llevar ni un minuto para responder la pregunta. Entonces, así es como va a ser la evaluación el día lunes 20 a las 7 de la noche. Bueno. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo el día lunes. Oye, me perdí. Que era la teoría del Estado. Muy bien, ¿se acuerdan que estábamos viendo las partes de la Constitución? Yo les dije que si ustedes querían, podían poner con un color cada parte en que se dividía la Constitución. Vimos que se divide en 4 partes, ¿verdad? El primero es el preámbulo. ¿Y cuál es el preámbulo? El que indica en el nombre de Dios, ¿verdad? Invocando el nombre de Dios, que es la primera parte. La segunda era la parte dogmática, la tercera era la parte orgánica y la tercera era la parte práctica, ¿verdad? Vimos de qué artículo a qué artículo estaban contenidas estas partes y nos habíamos quedado por la parte práctica, ¿verdad? Que dijimos que estaba del artículo 263 al 281. Continuando con el tema, vamos a ver que nuestra Constitución de la República de Guatemala es de clase mixta, ¿sí? Nuestra Constitución es clase mixta. ¿Por qué decimos que la Constitución es parte mixta? Porque pueden ser reformadas por dos, llamémoslo así, dos instituciones. Una de ellas es por el Congreso de la República y la otra es por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Es cierto que el artículo 277 nos menciona quienes tienen iniciativa para reformar la Constitución, pero eso es quienes tienen iniciativa, pero quienes la pueden reformar es el Congreso de la República y la Asamblea Nacional Constituyente. Vimos que para que se puedan dar esas reformas, nos tienen que poner a nosotros en una consulta popular, a nosotros el pueblo, si estamos de acuerdo o no en reformarse esos artículos que el Congreso de la República o la Asamblea Nacional Constituyente nos están solicitando nuestra aveniencia, ¿verdad? Los artículos que pueden ser reformados, ¿verdad?
porque hay artículos que sí pueden y hay otros que no se pueden reformar, lo encontramos del artículo 277 al artículo 281. El artículo 281 ese es el específico que nos establece qué artículos no pueden ser reformados. Miremos, adelantémonos al tema que nos toca cuando miremos la reforma a la Constitución. Pero miremos este artículo. Dice artículos no reformables. En ningún caso podrán ser reformados los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Esos son los artículos que no pueden ser reformados. Aunque el Congreso de la República los quiera reformar, aunque una Asamblea Nacional los quiera reformar, aunque nosotros tengamos la iniciativa de que se reformen esos artículos, no se pueden reformar porque la propia Constitución nos lo prohíbe. Y dice también, en ninguna forma alguna, toda cuestión que se refiere a la reforma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatúen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, así como tampoco dejársele en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Entonces aquí nos expresa que tampoco pueden venir y variar que se puedan reelegir a los que ya fueron presidentes. Aquí también el artículo 281 nos expresa esa prohibición, que no se puede modificar, que no se puede reformar el artículo que nos establece que puede el presidente reelegirse. No, ¿verdad? Y una vez nos expresa que no se puede reelegir al presidente de la República. Es decir, que si un vicepresidente que fue en su momento quiere tirarse para presidente, lo puede hacer, porque la prohibición no es para el vicepresidente, es expresamente para el presidente, ¿verdad? Es así entonces como nos establece esta prohibición, ¿verdad? De no se puede reformar esto. Continuemos. Miremos los principios constitucionales. El lunes hablamos de un principio fundamental de la Constitución, ¿verdad? O del derecho constitucional, que es la supremacía constitucional. ¿Se acuerdan que les mencioné que en el artículo 204 estaba el fundamento principal de este principio, donde nos decía que cuando los tribunales de justicia dictaran sentencias o resoluciones, tenían que observar sí o sí el principio de la supremacía constitucional, en donde la Constitución de la República iba a prevalecer sobre cualquier ley o tratado, ¿verdad? Este es el principal fundamento de la supremacía de la Constitución. Pero también encontramos
dos artículos más, que es el artículo 44, último párrafo. ¿Quién me hace el favor de leer el artículo 44, último párrafo? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el que referente a los derechos inherentes de la persona humana, pero como usted pide el último párrafo, sería, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. No sé si será ese o del tercer párrafo. Serán nulas, ajá. Ok, serán nulas ipso iuri las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Gracias. Miren entonces acá, en este artículo 44, último párrafo, también nos expresa el principio de la supremacía constitucional, porque se dice que si se va a crear alguna ley, alguna disposición gubernativa que va a transgredir lo que está en nuestra Constitución, lo que va a favorecer esos derechos de la persona, van a ser ipso iure, o sea, van a ser nulas desde su creación, ¿sí? Entonces, aquí en este otro artículo 44, último párrafo, también se refiere a la supremacía de la Constitución o supremacía constitucional. Y el artículo 175, ¿quién me hace el favor de leerlo? Gracias. Artículo 175. Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Gracias, muy amable. Entonces, este artículo 175 también nos habla del principio de la supremacía constitucional y nos indica, ¿verdad? El título es jerarquía constitucional. Y cuando hablamos de jerarquía, siempre nos viene a la mente la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Y sabemos, y como se los pregunté la vez pasada y me respondieron, que en la cúspide, ¿verdad?, está la Constitución, ¿verdad? Sobre ella no va a prevalecer ninguna otra ley. Y es lo que nos dice el artículo 175. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Si nos damos cuenta, es lo mismo que nos expresa el último párrafo del artículo 44. Entonces, en estos tres artículos nosotros encontramos regulado en nuestra Constitución el principio de la supremacía de la Constitución. Muy bien. Miremos el otro principio, que es este, ¿verdad? El de la jerarquía normativa. En esto también encontramos este principio de la jerarquía constitucional, que está comparado o está ligado al de la supremacía constitucional. Y sabemos entonces que, como su nombre lo indica, jerarquía constitucional, ninguna ley prevalece sobre la Constitución y continuamente seguimos con la demás jerarquía. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las leyes con carácter constitucional, leyes ordinarias, las reglamentarias, las
La costumbre también entra dentro de ellas, ¿verdad? Y a eso nos referimos con el principio de la jerarquía normativa, ¿verdad? ¿Cómo viene esa pirámide de la jerarquía normativa, de las leyes que van a regular a nuestro país? Principal, ya hablamos de la Constitución, ¿verdad? Y ahí sucesivamente las que ya venimos mencionando. El artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial nos habla también sobre la normativa y nos establece: los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de la supremacía de la Constitución de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. A ver, pregunto. Ustedes ya vieron Introducción al Derecho 1 y 2 y ya vieron esto de las pirámide y Kelsen, vieron la jerarquía normativa. En ese curso, expresamente cuando habla que sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno, ¿qué fue lo que les explicaron respecto a esto? Ligda, solo para entender bien la pregunta con respecto a los tratados de derechos humanos, ¿qué fue lo que nos explicaron con respecto a la Constitución? ¿Cuál prevalecía? ¿Así es? Ajá, o sea, ¿cómo es que prevalece Ujú. el derecho, Bueno. los tratados o convenios internacionales, ¿verdad? Bueno, este debate nosotros lo tuvimos, por lo menos los que estuvieron en mi sección, con el licenciado César Díaz. Ajá. Él decía, y pues nos debatió, ¿verdad? ¿Quién prevalece, los derechos o la Constitución? Llegando a fin y dándonos él a entender de que al final la Constitución resguarda dentro de ella los derechos humanos. Por lo tanto, sigue prevaleciendo la Constitución porque los abarca dentro de ello. Excelente, excelente. Eso es lo que quería escuchar. Así es, miren pues. Cuando acá nos habla, ¿verdad?, que los tratados prevalecen sobre el derecho interno, no específicamente sobre la Constitución, ¿verdad? Porque ya vimos que la Constitución es la supremacía, tiene supremacía, es la ley suprema del país, pero sí van a prevalecer cuando hablan de derecho interno, hablando de las leyes ordinarias o hablando de reglamentos o acuerdos ministeriales o resoluciones, ¿verdad? Sobre eso sí va a tener preeminencia el derecho internacional, hablando de leyes, de convenios o tratados internacionales, pero sobre la Constitución no, ¿verdad? Entonces, es decir, si no, se lleva un caso penal, por ejemplo, y el Código Penal habla sobre el robo, y el robo, por ejemplo, tiene una pena de 15 a 20 años de prisión. Pero si un tratado internacional habla del robo y nos habla y nos da una pena menor, ¿verdad? Podría ser que entonces ese tratado prevalezca sobre esta ley ordinaria.
Eso es, que tiene preeminencia sobre el derecho interno, hablando de una norma de jerarquía inferior, ¿verdad? O si fue creado algún reglamento, ¿verdad? Pero y este reglamento tiene ciertos artículos que no va a favorecer a una persona, pero sí un tratado internacional, entonces el que vamos a aplicar va a ser ese tratado internacional, ¿ya? No sé si me entienden a qué nos referimos cuando hablamos sobre que los tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Sí, dime. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta, entonces, una duda. El artículo 18 de la Constitución establece la pena de muerte. ¿Por qué no se puede Ajá. aplicar entonces? ¿Por qué no se puede aplicar? ¿Cuál es el motivo? Fíjate que porque la pena de muerte, esa sí fue reformada, ¿verdad? O sea, esa sí quitaron si no estoy mal, cuando hicieron las reformas a la Constitución, porque ya hubieron reformas a la Constitución, sí reformaron esto respecto a la pena de muerte, ¿sí? Por eso es que no se puede aplicar, porque fue reformado previendo eso, ¿verdad? Sobre los derechos humanos, sobre los derechos de la persona, ¿verdad? Por eso es que no es aplicable la pena de muerte. Gracias, Lidia, muy amable. Bueno, miremos entonces, ¿verdad? Ya entonces hablamos de la supremacía constitucional y de la jerarquía normativa. Miremos que dentro de esa jerarquía normativa encontramos, como les mencioné, primero la Constitución, segundo tratados internacionales, y podríamos decir que a la par de la Constitución o en medio de la Constitución y los tratados internacionales encontramos estas leyes que han sido emanadas de la Constitución y que han sido creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y cuáles son? La Constitución, la Ley Suprema, ¿verdad? Después le sigue la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y de Inconstitucionalidad, Ley del Orden Público, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Emisión del Pensamiento. Estas son las 4 leyes que tienen carácter constitucional y que han sido emanadas de la Constitución y han sido creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. Es así, ¿verdad? Entonces, que se da la primera jerarquía. Miremos el artículo 278 cuando nos habla de una Asamblea Nacional Constituyente. Dice, para reformar este o cualquier artículo de los contenidos del artículo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. Necesitamos de las 2/3 partes del total de los diputados del Congreso
para que convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones dentro del plazo de 120 días, procediéndose en los demás conforme a la ley electoral constitucional. Miren, entonces acá, para poderse formar una Asamblea Nacional Constituyente, necesitamos de las 2/3 partes del total de los diputados para que con ello se inicie o se integre para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente. Teniendo ya los artículos, los artículos que la Asamblea Nacional Constituyente van a tener que revisar, entonces ya se comunica al Tribunal Supremo Electoral para que ellos hagan, ¿verdad?, esta convocatoria a estas elecciones, pero no van a ser elecciones generales como las que vamos a tener, sino una consulta popular, ¿verdad?, para que entonces ya se lleve a cabo todo el proceso que se necesita para llevarse a cabo estas elecciones, a estas consultas populares, para poder poner en conocimiento los artículos que pretende esa Asamblea Nacional Constituyente reformar, ¿sí? Así entonces es como se da esta Asamblea Nacional Constituyente, y es esa creación de esos integrantes de esa asamblea que se van a reunir solo para ese momento, solo para reformarse este artículo o esos artículos que se consideran pertinentes a la Constitución. Continuemos hablando de la jerarquía normativa. Hablemos del organismo legislativo. Ellos van a crear diversas normas ordinarias, es decir, diversas leyes. Entre ellas tenemos el Código Penal, Civil, Laboral, Procesal Civil y Mercantil, el Código de Trabajo, el Código de Comercio, el Código Municipal. Todas aquellas leyes o todos aquellos códigos que no son decretos ley, o sea, que no han sido creados por el presidente, sino que han sido creados por el Congreso. Pero acá, ojo, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil no son decretos que han sido creados por el Congreso de la República. ¿Se acuerdan? Que han sido el Código Civil, que es el decreto 106, y el Código Procesal Civil, que es el decreto 107. Ellos han sido creados por el presidente de la República. ¿Ustedes tienen ahí su Código Civil cerca? ¿O el Código Civil lo tienen más cerca? Sí, licenciado. Licenciado. ¿Qué dice en la parte final, en la última página del decreto del Código Civil? Licenciada, donde dice: dado en el Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala los 14 días del mes de septiembre de 1963, publíquese y cúmplase Enrique Peralta Zurdia, jefe de gobierno de la República, Ajá, ahí está. ministro de la Defensa Nacional. Muy bien, pero ya vieron quiénes lo firman. Los ministros. Ajá. Y miren el encabezado.
dice, decreto ley número 106. Dice, decreto ley número 106. Y nos dice que fue aprobado o fue hecho por el jefe del gobierno de la República de Guatemala. Y tienen cerca su código penal. Sí, licenciado. Gracias. ¿Y qué dice el principio? En la primera parte que nos dice, en la primera hoja. Licenciado, donde dice decreto 4294, ley de la creación del Consejo Nacional contra el Crimen, la Delincuencia, la Violencia y la Impunidad. No, No, es el código civil, el código penal, perdón. Sí, es Código Penal. Licta, ¿será el decreto número 1773, Código Penal y sus reformas? Ajá. Y dice, ¿pero qué dice ahí? Dice decreto número 1773. 1773. ¿Y qué dice abajo? El Congreso de la República. El Congreso de la República. Ya ven. Entonces, ¿por qué? Porque esta ley, digamos, el Código Penal, sí fue creado por el Congreso de la República. A cambio, el Código Civil es decreto ley porque fue creado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, ¿verdad? Pero fue creado por él. Entonces, aquí cuando hablamos del organismo legislativo, hablamos de todos aquellos decretos que hace el Congreso de la República, a excepción del Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil. Todas las demás leyes que son creadas y que seguirán siendo creadas van a ser por el Congreso de la República. Esas son las normas ordinarias, ¿sí? A excepción, como mencioné, Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil. Les voy a dar un tips o un consejo. Cada vez que vayan a recibir cualquier curso y que tenga su código, hablemos Código Civil, Código Penal, Código de Trabajo, Código Procesal Civil o Mercantil, el Código Procesal del Contencioso Administrativo. Lo primero que ustedes tienen que leer es el encabezado. ¿Qué decreto es y quién lo realizó? Eso siempre se lo van a preguntar, ya sea en sus evaluaciones, en la primera evaluación, o siempre se los van a preguntar en los privados. Eso siempre es, como se le dice coloquialmente, de cajón. Siempre le preguntan a uno, ¿qué decreto es la ley? Por ejemplo, hablemos de el Código de Trabajo. ¿Qué decreto es? ¿Qué número de decreto es? ¿Quién lo hizo? ¿En dónde? ¿Verdad? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que leer. No se vayan directamente al primer artículo, al segundo, al tercero, sino primero lean quién lo hizo y cuál es ese número de decreto que tiene. Ese es un tip o un consejo que les doy porque eso siempre se pregunta y siempre lo pregunta. Muy bien, sigamos con las leyes ordinarias y las reglamentarias. Las ordinarias son las que acabamos de ver y las reglamentarias son todos aquellos reglamentos, todos aquellos acuerdos gubernativos que han sido creados por el presidente de la República o por alguna institución autónoma, descentralizada, ¿verdad?, que consideren pertinentes para sus instituciones. Por ejemplo, hay reglamentos que han sido creados a través de un acuerdo gubernativo y este acuerdo gubernativo lo hace el presidente de la República. Es decir, hay instituciones que tienen su propia ley. Hablemos del Ministerio de Gobernación,
de la institución del sistema, de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Ellos tienen su propia ley. Y entonces, para que funcione esa ley, se necesita un reglamento. Entonces, sería el reglamento de la Ley General del Sistema Penitenciario, por ejemplo. O también está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Tiene una institución que es OCRED, la Oficina de Control de Reserva del Estado. Esta oficina también tiene su ley, ¿verdad? Pero para darle vida a la ley se necesita un reglamento. También tiene su reglamento, que es el reglamento de la ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del Estado. ¿Y cómo fue creado ese reglamento? A través de un acuerdo gubernativo que lo creó el presidente de la República en Consejo de Ministros. ¿Por qué en Consejo de Ministros? Porque nuestra propia Constitución nos establece que todas las decisiones que vaya a tomar el presidente de la República tiene que ser tomado en Consejo de Ministros, es decir, que él viene y encabeza esa reunión. Está él, está el vicepresidente y todos sus ministros. Pero si él no convoca al vicepresidente, está bien, no pasa nada, porque la Constitución dice que tiene que ser en Consejo de Ministros. Pero ¿qué pasa? Si hay un estado de emergencia, si hay algo emergente y los ministros no están, no pueden llegar porque tienen diversas actividades, por lo menos tiene que tener un ministro que lo respalde. Pero solito el presidente no puede tomar ninguna decisión. Necesita que esté un ministro con él para tomar la decisión. Entonces, si está solo un ministro, perfecto, porque entonces ahí pueden sacar el acuerdo gubernativo que se necesita, que sea de emergencia, y lo crean. Pero si no es emergencia y puede llevar su tiempo el crear ese acuerdo gubernativo, entonces ya lo puede hacer con todo el Consejo de Ministros. Porque si ustedes se dan cuenta, siempre que sacan un acuerdo gubernativo en el diario oficial, siempre va firmado por casi todos los ministros, ¿verdad? Entonces, así es como se dan también estas leyes reglamentarias, que son todos aquellos acuerdos gubernativos, todos aquellos reglamentos que han sido creados por el presidente de la República, por instituciones autónomas o descentralizadas. Y las individualizadas, lo que hemos venido hablando, las resoluciones, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad. Y pregunto nuevamente, ¿cuántos fallos, contestes o fallos consecutivos necesitamos por lo menos para decir que hay jurisprudencia por parte de la Corte Suprema de Justicia? De 3 a 5. 5 para la Corte Suprema de Justicia y 3 para la Corte de Constitucionalidad. Excelente, muy bien. A los que dijeron 5, perfecto, ¿verdad? Son 5. No son de 3 a 5, no. Tienen que haber 5 fallos contestes, o sea, 5 fallos consecutivos del mismo tema para que consideremos que ya hay jurisprudencia. Sí. Es por parte de la Corte de Constitucionalidad, son 3, ¿verdad? Pero solo así, 5 Corte Suprema de Justicia, 3 Corte de Constitucionalidad. Muy bien. También dentro de esas normas individualizadas podemos encontrar contratos o resoluciones, ¿verdad? Porque hay resoluciones que hacen las instituciones, ¿verdad?, de la administración pública,
o diversas instituciones que hacen resoluciones. ¿Por qué? Porque en derecho administrativo, para que a mí me resuelva una petición que yo hice conforme el artículo 28 de la Constitución, que es el derecho de petición, me tienen que a mí resolver mi petición a través de una resolución. Estas resoluciones, dependiendo de lo que a mí me resuelvan, pueden ser impugnadas, o sea, pueden ser motivo de que venga yo y presente algún recurso, ¿sí? Digamos, yo no estoy de acuerdo, yo solicité un arrendamiento en alguna institución. Y ellos cuando me resolvieron, me dijeron que no al lugar mi petición por diversos factores, porque no cumplí ciertos requisitos o porque sobre el terreno que yo estoy solicitando el arrendamiento ya hay otro. Por diversos motivos me dijeron que no, pero como yo no estoy conforme con lo que a mí me resolvieron, yo voy a presentar las diversas impugnaciones, ¿verdad? A mí el procesal contencioso administrativo me da la facultad de presentar dos tipos de recursos en contra de la resolución que a mí esa entidad me dijo que no, que es el de revocatoria y el recurso de reposición. Pero ojo acá, aquí tenemos que tener mucho cuidado. En primer lugar, porque tenemos plazo para presentar los recursos. Y dos, porque tenemos que ver bien qué recurso es el idóneo para presentar. Porque, miren, pues, les voy a decir algo así rapidísimo, porque no es tema de constitucional, sino cuando ustedes miren derecho constitucional o procesal derecho administrativo o procesal administrativo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos resolvió mi petición, me lo resolvió un director o un jefe o alguien inferior al ministro, mi recurso idóneo es el recurso de revocatoria. Pero si la resolución que a mí me dijo que no, me la dio el ministro, el que tiene superior jerarquía, entonces yo tengo que poner el recurso de reposición. ¿Y por qué le digo que tenemos que tener mucho cuidado? Porque tenemos un plazo. A mí me notificaron ahorita mi resolución donde me dijeron que no. A partir del día de mañana yo tengo 5 días. Dentro de esos 5 días yo tengo que presentar mi recurso. Pero ¿qué pasa? Si yo vengo y tenía que presentar el recurso de revocatoria y yo pensé o yo no analicé que el recurso era el idóneo, y yo presenté el recurso de reposición. Yo lo presenté, por ejemplo, en tiempo, pero lo presenté mal. A mí me van a declarar sin lugar el recurso, porque no fue el recurso idóneo que yo tenía que presentar. ¿Y qué pasa? Que ya perdí mi derecho de impugnar. ¿Por qué? Porque ya se pasaron los 5 días. Y entonces, contra esa resolución que me vuelven a notificar a mí, que me dice sin lugar mi recurso, ya no va a ir recurso alguno que se pueda interponer, porque yo fui la que cometí el error de presentar un recurso no idóneo. Entonces, por eso es importante, y de una vez se los digo, porque todavía faltan ciertos tiempos para que ustedes reciban este curso, pero este curso es muy importante que lo sepan, porque la mayoría de abogados trabajan llevando casos en la administración pública y por eso necesitan saber bien ese tema.
Bueno, entonces, hablando de las normas individualizadas, hablábamos de esto, ¿verdad? De las resoluciones. También encontramos contratos. ¿Por qué decimos que los contratos pueden ser o pueden entrar dentro de las normas jurídicas? Porque los contratos, cuando son, ¿verdad? Bilaterales, ya hay un vínculo jurídico. Ya cuando se hace un contrato, se contraen derechos y obligaciones que en su momento, si alguna de las partes no cumple con lo que regulan los contratos, y un contrato puede volverse en algún momento un título jurídico, un título que puede ser objeto de un tipo de demanda por incumplimiento a las obligaciones establecidas dentro de ese contrato, y también puede llevar a denuncias penales, dependiendo la naturaleza del contrato, ¿sí? Puede ser, como les digo, puede ser un contrato de arrendamiento, y este contrato de arrendamiento va a ser bilateral, ¿verdad? La arrendadora y el arrendante o el arrendatario. Entonces, ambos van a tener derechos y obligaciones, pero si alguno de los dos no cumple con esas obligaciones, una puede ser motivo de que le rescindan el contrato. Dos, puede ser motivo de que por la gravedad de la infracción que se cometió al no cumplirse alguna de las obligaciones, algunos de los establecidos en ese contrato, pueden ser causa de denuncias penales también. Entonces, en algún momento también se vuelven normas jurídicas individualizadas. Individualizadas también porque es solo para una persona, aunque es bilateral porque son dos personas, ¿verdad? Pero, ¿cómo les explico? Cuando hablamos de un contrato, ¿verdad? Digamos que va a ser un contrato de una compraventa, va a ser solo para dos personas, el vendedor y el comprador, pero no va a ser para todos los de la República de Guatemala, para todos los habitantes, como las normas ordinarias, por ejemplo, o como la Constitución, que es aplicado para todos, sino que solo para una o dos personas. Y las sentencias también son consideradas individualizadas, como lo hemos venido platicando ya en otras clases, porque la sentencia es solo para una persona o dos o tres, o dependiendo cuántas personas involucradas hayan estado en el caso que se lleva en el juzgado. Si es penal, puede ser que solo sea una persona, dos, tres, cuatro, dependiendo la naturaleza del caso, ¿verdad? Cuántas personas sindicadas hayan sido las involucradas en ese momento. Así es como va a ser la sentencia, pero la sentencia no va a ser aplicada para todos, ¿verdad? Sino solo para los que llevan sindicados en ese caso. Si es laboral, ¿verdad? Va a ser la sentencia solo para el trabajador o solo para el patrón, pero va a ser solo para una persona. Si es civil, lo mismo, ¿verdad? Solo va a ser para una persona. Entonces, así es como se dan estas normas individualizadas, ya sea por una resolución, igual, solo va a ser para la persona o personas que han hecho la petición, los contratos o la sentencia. ¿Verdad? Continuamos. No sé, antes de pasar al siguiente, no sé si tiene alguna duda respecto a esta normativa o jerarquía normativa.
Licenciada, cuando hablamos de leyes ordinarias en el anterior, perdón, la anterior, Esta. esta de leyes ordinarias reglamentarias, estas son las que surgen, como usted decía, en acuerdos gubernativos para el nacimiento de un ministerio, ¿verdad? Sí, puede ser para algún ministerio o para cualquier situación que se dé, ¿verdad? Podríamos Pero poner ya, como ejemplo en esta cuando crearon la institución que dirigía a Miguelito. Ella surge por medio de un acuerdo gubernativo, ¿verdad? así es, ajá, Gracias, Ligda. ajá. Y se dio así porque como a través de estos acuerdos gubernativos no se necesitaba, por ejemplo, la aprobación de todos los diputados, ¿verdad? Ujú. Así Gracias, es. licenciada, era el famoso centro de gobierno. Ajá, así es. Así es, ajá. Muy bien. Bueno, entonces miremos ahora la Constitución como un estatus social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la Constitución como estatus social? Aquí hablamos, ¿verdad?, que la sociedad necesita tener una estabilidad. Esa estabilidad que solo nos la podía dar o que solo nos la puede dar la Constitución. Y nos la va a dar a través de unas garantías, que estas garantías encontramos tres: amparo, exhibición personal y la inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este estatus social de la Constitución, hablamos de esa estabilidad de orden constitucional que nos la da a través de garantías, y garantías contenidas en esa propia Constitución. A eso nos referimos con la Constitución como un estatus social, esa estabilidad de orden constitucional. Licenciada, perdone, ¿Sí? como yo soy egresada de la universidad por Escuela de Ciencia Política, soy licenciada en Ajá. Ciencia Política, entonces cuando Muy bien. nosotros hablamos de la Constitución como un estatus social, hablamos de esa relación que la Constitución otorga, digamos, relaciones de Estado, gobierno y sociedad. Ajá, Esas exactamente. normas que se regulan ahí, perdone la interrupción. No tenga pena, gracias. Así es, ¿verdad? O sea, tú mismo lo dijiste, esa relación que se tiene, ¿verdad? Pero esa relación que se tiene es eso que nosotros necesitamos, esa estabilidad de ese orden constitucional que nos la van a dar a través de esas garantías, porque si no tenemos esas garantías, ¿cómo podríamos defendernos de una violación a esos derechos contenidos en la Constitución? ¿Verdad? Entonces, a eso nos referimos. Muy bien. Miremos, dime. Buenas noches, perdone. Buenas noches, sí, dime. Solo fíjese que me quedé con una duda. Usted Ajá, dijo que existen tres garantías, que son amparo, exhibición personal y la última. inconstitucionalidad. Gracias, licenciada, disculpe. Muy bien, no tengas pena. Encontramos que toda reforma debe sujetarse a algunos principios, ¿ah?, de los cuales vamos a mencionar los siguientes. Uno de ellos, los cambios que se tienen que dar deben ser lentos, graduados y moderados. O sea, no tenemos que ir directamente a lo brusco, ¿verdad? No tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? La ley del cambio es
la más poderosa de las leyes de la naturaleza y la que van a garantizar su conservación. Pero todos, ¿verdad?, debemos procurar que el cambio no vaya a ser brusco. Ese cambio que nosotros queremos o que pretendemos que se realice en algún momento tiene que ser paso a paso, no tiene que irse directamente, porque hay que analizar bien qué, para qué, por qué, y si no van a haber contras de que se vayan a reformar ciertos artículos de la Constitución, o si se cambia toda la Constitución y se hace una nueva, ¿verdad? Pero todo tiene que ir paso a paso. También esas reformas a la Constitución deben ser posibles, oportunas y precavidas, ¿verdad? ¿Por qué? Por el hecho de referirse a unos grandes intereses de la humanidad, o sea, esos grandes intereses que a nosotros como población guatemalteca nos va a traer, porque tenemos que considerar que esos cambios tienen que ser en torno a la actualidad, ¿verdad? A cambios políticos, a cambios sociales, a cambios económicos, tenemos que considerar todas esas posibilidades. La tercera, las reformas, en fin, tienen que tener un objetivo específico y va a ser el de respetar el equilibrio de las instituciones combinando en la unidad del todo, ¿verdad?, los opuestos principios que se encuentran en la inteligencia y en los negocios humanos. O sea, esas reformas tienen que tener, como les dije, ese principio que es el bien común, ¿verdad?, el bienestar de todos los seres humanos específicamente, y si hablamos de las reformas a nuestra Constitución, de todos los guatemaltecos, desde la concepción, como lo establece nuestra Constitución, desde la concepción hasta la muerte, ¿verdad? Tenemos que considerar todos, para poder hacer una buena reforma, tenemos que considerar todos estos aspectos. Tiene que irse paso a paso, tiene que ver esos cambios que se van a dar, políticos, económicos, sociales, culturales, se tiene que hacer graduado, se tiene que prever que sea con la actualidad, ¿verdad?, conforme estamos en estos tiempos. Pero sobre todo se tiene que respetar la unidad, ¿verdad?, se tiene que respetar la dignidad humana, se tiene que respetar a todos los seres guatemaltecos, a todos, ¿verdad? Entonces, podríamos encontrar entonces, para poder hacer una buena reforma, estos principios. Muy bien. Entonces, por la hora vamos a dejarlo ahí porque ustedes tienen clase también. Nos miramos, bueno, nos vamos a ver el día lunes, pero sí tienen su evaluación. ¿Se acuerdan? A las 7 de la noche, 5 minutos antes, yo coloco el link. Solo entran los dos temas que hemos visto: derecho constitucional y el constitucionalismo, los dos temas que ya están subidos en Claro. Los que no tienen ninguna pregunta se pueden retirar. Que tengan feliz noche. Hasta el día lunes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Noche, gracias. Buenas noches, licenciado.